Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari, suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar. Estoy en una aldea árabe llamada Abu Ghosh, muy cerca de lo que se conoce como la iglesia de Nuestra Señora del Arca de la Alianza, porque en este mismo lugar, en esta misma aldea, según la tradición del cristianismo, del islam y también del judaísmo, estuvo el Arca de la Alianza descansando y desde aquí partió hacia Jerusalén cuando el rey David lo llevó y le construyó una tienda para él mismo. Aquella Arca de la Alianza que después pasó a estar dentro del gran templo que construyó su hijo, el rey Salomón. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? Vine a visitar un lugar hermosísimo, se podría decir nuevo. Aceptaron de que venga, filme, y no quiero extenderme mucho en explicaciones porque nos están esperando y nos van a dar una explicación en español, en especial para nosotros. Quiero mostrarles la vista del lugar. Eso que se ve ahí es la iglesia que les vengo diciendo de Nuestra Señora del Arca de la Alianza. Una vista espectacular, un lugar que, como ven, nuevo, impecable. Enseguida nos van a contar. ¡Shalom! ¡Shalom! Bienvenidos. Hola a todos. Bueno, bienvenidos a Saksum. Os cuento de qué se trata primero y luego vamos a hacer un recorrido un poco cortito porque el recorrido normal dura 1 hora y cuarto, pero lo vamos a hacer rapidito porque estáis ahí sentaditos y no es tan plan de estar ahí. Tenéis muchas cosas que hacer. 2 preguntas. Sí. ¿Cómo te llamas y cómo hablas español? Me llamo Almudena y soy española. Así hablo español. Te agradezco muchísimo la visita. Has sido muy amable y quedamos que vamos a mostrar el lugar y menos a nosotros, que no nos gusta. Vamos a respetar esto y la intención es mostrarle a la gente, darle una teimá, un gustito, para que se queden con las ganas. Oye, el eco que hay acá, y vengan a visitar. El turismo empezó a resurgir en la Tierra Santa, en la Tierra de Israel, y este lugar no lo conocía. ¿Por qué no lo conocía yo? Bueno, es relativamente joven este lugar, porque reciente, porque empezamos un año antes de la pandemia, justo. Aunque, gracias a Dios, como el proyecto lo hicimos con la ayuda de muchos de donaciones privadas de todo el mundo, vinieron los donantes a ver dónde habían puesto su dinero y enseguida se corrió la voz. Y el primer año acabamos con 1.400 visitantes al mes, o sea que no está tan mal. Luego vino la pandemia, entonces solo tuvimos visitantes locales y bueno, pues ahora estamos también, llegamos a unos 1.800 al mes y bueno, ahora fundamentalmente son más. ¿Y por qué quisiste que empecemos aquí el paseo? Entonces, mira, vamos a empezar ya la idea de Saksum. Estamos en Saksum Visitor Center. La idea de Saksum es ayudar a entender la historia de la Biblia y la historia de los lugares santos cristianos. Entonces, vais a ver que el recorrido está abierto a todas las religiones porque es la historia de los lugares santos cristianos. Para los cristianos es la historia de su fe y para los que no son cristianos es una historia cultural interesante, que también de hecho recibimos muchos visitantes, tanto cristianos como no cristianos. Entonces vamos a empezarlo sin más preámbulos. Primero, estamos fuera en el Antiguo Testamento. Entonces aquí veis, os voy a enseñar, en las paredes es la historia de la Biblia. Y sin embargo, en el techo, en el cielo no en el techo, es la historia de las civilizaciones. Porque todos conocemos la historia general y todos conocemos la historia de la Biblia, pero muchas veces no lo ponemos en relación, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a enseñarles solo un poquitito el comienzo, ¿no? Pues aquí veis el Éxodo, con Ramsés II, y así se va recorriendo, y la época de los reyes, la época de los profetas, Nabucodonosor, el cuando primer vienen, templo, veo en el templo. piso también. ¡Wow! ¡Qué trabajo! Efectivamente, y entonces aquí tenemos el mapa del Antiguo Testamento, con el camino de Abraham. Abraham viene desde Ur de los Caldeos, allí lejos, llega a la tierra de Canaán. Sí, la semana pasada estuve ahí, en Shem, en Siquem. Efectivamente, entonces en un momento va a Egipto, luego vuelve y está enterrado en Hebrón. Y el otro camino, la línea de puntos, digamos, es el camino del Éxodo.
Moisés, cuando escapan de los egipcios, los 40 años, ¡Qué trabajo! hasta que llegan al Monte Nebo, ¿no? Entonces es muy bueno porque, claro, se camina la historia y se localiza uno más, ¿no? Esa es la finalidad. Y bueno, aquí, como os hemos dicho, la línea del tiempo avanza hasta la época de Jesús, ¿no? El templo herodiano, y ahora entramos en el edificio. Acá supongo que hacen visitas guiadas, ¿verdad? Sí, siempre la ¿En visita español? es guiada, la guiamos en español, en inglés y Qué hermoso lugar. en otros idiomas el guía puede guiar, y también además las pantallas están en todos estos idiomas. Entonces, pues... Francés, italiano, español, polaco, hebreo, árabe y inglés. Entonces las he puesto ahora en español porque tu audiencia es española, y entonces así podemos ver. En esta primera sala es la sala del primer siglo, la época de Jesús. Entonces vemos aquí primero las lenguas que se hablaban en esa época. Sabemos que el hebreo era la lengua que usaban para rezar, y podemos ver, por ejemplo, los rollos de Isaías, los rollos del Qumran. Aquí se ve cómo estaría escrito. Esta es la traducción. ¡Wow! Y aquí el que quiera leerlo en hebreo puede leerlo mejor en la transliteración, ¿no? Un museo interactivo. Y incluso lo podemos escuchar. ויוסף אדוני דבר אל אחז לאמור שאל לך אות מעם אדוני אלוהיך העמק שאלה או הגביה למעלה. Dan Caner es el que habla, reconozco Sí, la voz. Dan Caner es sí, un... famoso Sí, periodista de radio. exacto, sí. Efectivamente. Entonces, así se puede tener una idea, pues por ejemplo, también el griego, el latín, ¿no? Ok. Podemos ver cómo sonarían las lenguas en la época de Jesús. La idea es meterse más en esa época, ¿no? Meterse en la historia, para leer mejor el Evangelio. Methena allogene esporeu estai, entos tu perito hieron trufactu, kai peribolu. Bueno, pues así tenemos como un poco de el saborcillo. En esta sería cómo sería la vida en la época de Jesús. Todo interactivo. Aquí tenemos todo interactivo, sí. El calendario de las fiestas judías, y aquí el templo. En el templo se puede ver, por ejemplo, en la vista oeste, el muro de los lamentos. El muro de las lamentaciones hoy en día sería esto. Lo que se ve. Lo que se ve. Pero son Entonces, aquí 486 metros. se puede hacer exacto. idea uno de lo largo que sería, lo grande. Y luego el comienzo de la Vía Dolorosa es la Fortaleza Antón, ¿no? Entonces, Qué así- lindo que está todo en español. Sí. No, es muy Sí, no, bueno. Es difícil conseguir cosas así en Israel. Ah, acá también está Y el entonces, piso sí, mira, tallado. si te pones desde ahí, ahí se puede ver, voy a agarrar el instrumento. Aquí podemos ver el mapa de Tierra Santa en la época de Jesús. Entonces, claro, pues es interesante cuando, bueno, los que viven aquí, conocer cómo se llamaban las ciudades en la época de Jesús, y luego también los que vienen a peregrinar o los que vienen de visita cultural. Claro, normalmente si van en grupo les llevan en un autobús y no se enteran por dónde van. Entonces, Claro. pues puedes ver, por ejemplo, nosotros estamos... En Gaza, no, sal de Gaza, sal de Gaza. No, sal, no. sal. Nosotros estamos de Jerusalén Ajá. a Emaús Nicópolis, estamos aquí, donde la Exacto. luz, ¿no? Entonces, no sé si se verá la luz. O si no Estuve en o si no me Emaús, pongo yo aquí, Nicópolis, aquí. hace una semana de paseo. Esto, pues, entonces, una de las dos cosas importantes de Saxum es que estamos cerca de donde estuvo el Arca de la Alianza y que estamos en el camino de Emaús. Y como Jesús se aparece a los discípulos en el camino de Emaús y les explica las Escrituras, todo el tour es como un recorrido por las Escrituras, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Sabes que hay un sendero que comienza aquí? Sí, Todo. luego vamos a ver el sendero, Me que encanta. de hecho en nuestra web se puede ver la ruta GPS para caminarlo, para los que quieran. Ok, me encanta. Y también os puedo enseñar luego algún libro interesante que tenemos en la web, pero bueno, eso al final. Ok. Entonces, ahora vamos a bajar para ver más historia sobre los lugares santos cristianos. Ok. Grupos grandes también pueden venir aquí, Sí. supongo. Está preparado el lugar. Sí, normalmente vienen un autobús. Tenemos la capacidad máxima cada vez es un autobús. Y siempre hay que reservar antes para que no coincidan los autobuses. Y también hacemos el tour a grupos qué pequeños, belleza. a individuales, ¿no? Entonces, aquí
tenemos esta maqueta de Jerusalén, donde es Jerusalén visto desde el norte, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que la parte en morado, digamos, a lo mejor desde arriba, así, es Jerusalén en la época de Jesús, así. Entonces ahora, si quieres, ahora paramos porque hay una presentación, una proyección, que no la vamos a ver toda para que no se haya el cuento largo, pero luego podemos poner un trocito. Por supuesto. Ahora vamos a ver una proyección que nos cuenta las últimas horas de Jesús. Ahí estamos viendo cuando va desde Getsemaní y lo llevan a la casa de Caifás. Os ponemos solo un poquito para que veáis un poco la idea. Increíble que hice videos de todo esto que estamos viendo ahora. Estuve ahí, Claro, la idea ya lo puedo contar de memoria. La idea es que esto ayude a entender los lugares que se visitan. Qué belleza. Va recordando un poco las últimas horas y al final se ve la Vía Dolorosa. Bueno, pues ahora que hemos visto las últimas horas de Jesús, vamos a pasar a esta última parte donde vemos la evolución histórica de los lugares santos. Entonces aquí, por ejemplo, pues podemos ver cómo sería cuando vamos a Nazaret, vemos la Basílica de la Anunciación, que tiene abajo, en la cripta, tiene la gruta, que era la casa de la Virgen. Entonces podemos ver cómo sería la casa de la Virgen en tiempos de la Virgen, ¿no? Entonces eso es lo interesante, saber por qué vamos ahí a rezar. Porque era una gruta con unas paredes, ¿no? Sobre este lugar, en ese lugar empezaron a rezar los primeros cristianos y los bizantinos construyeron una iglesia custodiando el lugar. Esa iglesia fue destruida, posteriormente se construyó la iglesia cruzada, en el siglo XVIII la iglesia franciscana, que como era pequeña, en el siglo XX construyeron la actual, que es la que se visita, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo serían la casa de la Virgen en el tiempo de la Virgen. Lo que me gusta de este lugar es como que hacen un resumen, porque como tú dices, vienen muchos peregrinos aquí, visitan lugares, sí, pero estas cosas no las ven. O sea, yo estuve ahí en la iglesia de la Anunciación, pero estos gráficos ayudan muchísimo a entender el contexto histórico. Claro, efectivamente, porque son lugares muy importantes para el peregrino que viene a Tierra Santa. Visitan los lugares tan importantes para su vida, Belén, Nazaret, el cenáculo, todos los lugares, ¿no? Vamos a ir ahora a la iglesia del Santo Sepulcro, pero la historia es tan rica que por muy bien que el guía se lo explique, claro, no lo ve muy diferente. Entonces esto te ayuda a entender. De hecho es un comentario que nos hace mucho. Hace poco me decía un peregrino: he entendido en 2 horas lo que llevo sin entender 8 días. Claro, es muy importante que vayan 8 días visitando los lugares santos. Nosotros, Saxum no es lo importante es Tierra Santa, pero se trata de ayudar a entender. Sí, a mí me pasó cuando conocí la maqueta de Jerusalén. También claro, vi ahí todo resumido, es increíble. Entonces aquí, por ejemplo, está la iglesia del Santo Sepulcro, que es la iglesia más importante, ¿no? Pero quizás es la más difícil de comprender porque hay una historia muy rica. Entonces aquí podemos ver cómo era el Calvario, era una cantera, en lo alto ponían las cruces y no lejos estaba la tumba, el sepulcro excavado en una roca, estaba fuera de la muralla de la ciudad. Claro, ¿qué pasaba? Luego tiraban las cruces al fondo de la cantera y por eso hoy vamos a la capilla más baja, que es la capilla de Santa Elena, donde encontraron la cruz. En ese lugar empezaron a rezar los primeros cristianos y Adriano puso un templo pagano. Entonces, claro, eso marcó el lugar, porque gracias a eso Constantino pudo construir la primera iglesia de la resurrección. Tenía el claustro, en el claustro estaba el Calvario, ¿no? Y ahí estaba el sepulcro. Esta iglesia fue destruida por los persas y, claro, después, gracias a Dios, se consiguió lo importante, se perdió esta parte, pero tenemos lo importante, la tumba y el Calvario. Luego los cruzados añadieron más capillas y hoy en día es así, ¿no? Entonces te sitúa mucho, ¿no?
a ver dónde vas a... ¿Está la escalera de la entrada? Está la escalera, sí. La escalera de la entrada. ¿Sabes cuál La me escalera refiero? de la entrada, que cuando vino aquí el obispo, el que es ahora cardenal Pizzaballa, vino a ver Saxum y dijo, ¿habéis puesto la escalera? Digo, sí, la han puesto, y dice, sabes que no hay ningún problema en quitarla, pero ha quedado como parte de la historia. Ajá. Entonces a mí me Excelente. gustó mucho eso porque, claro, a veces nos inventamos problemas donde no los hay y ya tenemos suficientes como para... Bueno, entonces ya finalizamos el tour con Me gusta del lugar que no tiene, o sea, parece universal, como que yo me siento muy cómodo aquí. No es algo católico, pesado, o evangélico, o... Uy, ¿qué es esto? Opa. Sí. No, esto es abierto a todos. Ok. Entonces, esto es una proyección en 360 grados. El peregrino o el visitante se sienta donde quiera y ve todo lo mismo. Y la idea es, como hemos hecho un tour por la Sagrada Escritura, la Biblia, ahora vamos a ver las imágenes. Entonces, bueno, no vamos a verlo todo ahora, si queréis vamos a parar un poquito y luego os ponemos un trocito. Por supuesto. Ahí estoy filmando. Entonces, mira, aquí tenemos la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo. Vamos a ver un poquito solo. El Éxodo. Oh, me siento en el desierto. Claro, ahí con Abraham y con Moisés, con todos. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, como dicen, vamos a, si quieres, subimos a la capilla. Sí, Esta proyección dura 7 minutos. sí, ahí vamos a empezar a concluir la visita, ¿te parece? Sí. Vamos. Bueno, entonces aquí tenemos la capilla, que es el final del tour y es el lugar más importante, que es el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, ¿no? Entonces vemos aquí en el retablo el encuentro de Maús, en el altar está el encuentro, el transporte del Arca de la Alianza, porque son las dos cosas que Lo conté al que principio. pasaron por aquí cerca. Y luego, por supuesto, tenemos aquí a la izquierda una pintura de la Virgen. El autor la quiso representar en el momento de Nazaret, Virgen María. de la Virgen Ok. María, sí, en el momento de la Anunciación. ¿Tan linda era? Wow. Sí. Y luego aquí tenemos una pintura de Saxum. Saxum es el nombre que le dábamos a el beato Álvaro del Portillo, que es un obispo, es el primer sucesor de San José María, el fundador del Opus Dei, que son, bueno, es una iniciativa, Saxum es una iniciativa de personas del Opus Dei con personas de todo el mundo, y la idea de Saxum es ayudar a entender Tierra Santa, porque Tierra Santa cambia la vida. Efectivamente, cambia la vida. Yo siempre digo que cambia la vida Es a verdad. todos y ojalá también a los que vivamos aquí, ¿no? Es verdad. Entonces, si queréis también, para los que no pueden venir todavía a Tierra Santa, os puedo enseñar, tenemos 2 libros en la web que pueden descargar gratuitamente y también pueden comprar en español? papel. Sí, está en español. qué Tenemos bueno. de Pórtico de la Biblia, bueno, todos los 2 los tenemos en diferentes idiomas, hasta en chino, pero en español está este que es Huellas de nuestra fe, que es sobre los lugares santos cristianos. Entonces te cuenta de cada lugar santo, pues la historia, el evangelio, la historia. Hay unos infográficos muy bien que te ayudan a situarte, ¿no? Y la verdad que ayuda mucho, tanto cuando se visita Tierra Santa como para cuando se quiere visitar o todavía no se puede visitar. Y luego, Pórtico de la Biblia Ujú. es un libro para ayudar a leer mejor la Biblia. Entonces, lo que tiene es un resumen de cada libro de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, tiene líneas del tiempo y mapas. Entonces, claro, te sitúa un montón, ¿no? Porque uno se pone a leer la Biblia y a veces se pierden los nombres, entonces con esto dices, ay, a ver lo que han leído hoy en la misa, en la primera lectura. Te enteras un poquito y así luego vas y lo puedes leer mejor. ¿Y virtual cómo se leen esos libros? Están para descargar, Pórtico lo tenemos en PDF y Huellas de nuestra generosos. fe están en EPUB, en Apple Books y todos estos. Dime una cosa, ¿ustedes viven de
presupuestos estatales, donaciones, ¿cómo estatales es? no. No Todos sé, son- pregunto. Sí, son todo donaciones privadas. Entonces, de hecho, quien quiera ayudarnos, por supuesto, estamos muy agradecidos. Tenemos el modo de donar online en nuestra web. Si quieres, luego te doy el link para Sí, que lo por pongas. supuesto, Y por la web es supuesto. saxum.org. Saxum significa roca en latín. Ok. S-A-X-U-M. Me Entonces- gustaría terminar el video Sí. en un lugar con un poco más de luz, Sí, ¿puede sí, ser? porque, claro, esto es un museo moderno, entonces la luz te va contando Sí. la historia. Pero vamos a ir ¿Tiene a... algún lugar con un... Vamos a wow. ver el camino de Maús. Uy, sí. Vamos a ver las vistas porque como estamos en el camino de Maús, también tenemos el libro del camino de Maús y ¿Por qué caminabais tristes? Son dos libros que también cuentan lo que Jesús explicaría en el camino. Y aquí veis, allí enfrente a la derecha, por ahí recorre el camino de Emaús desde aquí a Emaús Nicópolis. Es verdad que hay diferentes tradiciones de dónde estaría Emaús. Una de ellas es Emaús Nicópolis, que es donde tienes un vídeo de ahí, ¿verdad? Sí. Entonces desde aquí a Emaús Nicópolis son unas 4 o 5 horas caminando. Ahora que va a empezar la primavera se pone precioso. Y bueno, es verdad que no todos los que vienen así peregrinos, no todos pueden caminar las 4 horas, pero sí que muchos suelen venir, como estamos en el camino del aeropuerto también, en la carretera del aeropuerto, muchos suelen venir hacia el final porque ayuda a entender todos los lugares que ya han visitado, ven el tour y luego van a Emaús Nicópolis, pueden tener ahí la misa. También el que quiera celebrar aquí la misa la puede pedir si en la reserva. Y creo que no tengo Me nada parece más que, y yo me dejaste a mí también sin preguntas, creo que has explicado todo, solo queda por, vení, vamos a hacer una despedida, vamos Muy bien. a ponernos así, acá se nos ve, Así. a invitar a la gente, a los turistas en potencia y futuros turistas. Este es un lugar que les recomiendo visitar. Lo que vimos es solo un poquitito para dejarlos con sabor y con gusto a que le pidan a sus guías de turismo, a sus empresas, que cuando estén en Israel no se pierdan este lugar. Quizás es recomendable hacerlo incluso en los primeros días, antes de salir a las peregrinaciones, o al final, para sí. entender y cerrar. Estamos muy cerca de todo, como dijo ella, de Jerusalén, del aeropuerto, una escapada, 1 hora y media y se van a ir de acá satisfechos. Sí, sí. Te quiero agradecer Bueno, gracias a tu predisposición, tu generosidad y bueno, espero venir yo a visitar, a hacer un paseo y ¿te acuerdas lo que me prometiste? Cuando hagas... al camino de Maús. lo vamos a filmar. caminar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieres despedirte? Sí, ¿no? Y a todos los que nos están viendo, les esperamos pronto en Tierra Santa. Gracias. Gracias. Bye, bye, amigos. Y si les gustó el video, como decimos... Like y suscríbete, ¿no? Gracias.